Hola, en este momento yo quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia en el Trique de Copala. Es una historia real que pasó hace casi 2000 años, después de que Jesús fue crucificado, que se resucitó de entre los muertos y que ascendió de nuevo al cielo. Y esta historia se trata de algo que pasó con dos de sus apóstoles. Escuchen con cuidado. Espero que no sea muy mal mi pronunciación. Dameze aga wa nurea no ko guimeze kuchi sikuna Pedro do sikuna Juan do reya nubino con cheze ora chinia niria ahmeyua. Ne maorada ni kani maosirengo kuchi ni reya nubino koyo ne sirengo mezo así kangazo a. Nedemeze tahagui uchuhni mazo ria yo oresh nu ta yakuna ta yabe endo va. Ne yo mere achinzo caridamani yuvi atu nubi yo a. Demeze ken enzo ma Pedro do ma Juan do se va caturo sobre ya nubino ko gane cachinzo caridama rozo a. Gane ni yausha Pedro do Juan do bazo ne kata Pedro rianzo a. Ni yaso maruja tazo rian sirengo yoa. Gane ni ya sirengo marozo cheze gurazo zeba arquerozo sa mazoa. Gane kata Pedro rianzoa. Tabazo sa riauma. Saner que seba ria mazo. Demeze ese chuvi Jesucristo si kavi chuma Nazaret tashna urianzo seba na shumazo ne kacheza ta Pedro rianzoa. Gane ta Pedro razo renovazo ne katron kaya Pedro mazone nu nari nukwa tako sodo stukwa sodo a. Gane guezo ne gane kun kayazo ne kachezo a. De de katuzo reya nuina koga rozo ne kachendo zo ne guezo ne katazo se vas hoshaki aya chezo a. Gane kene en kurdani ubi se va kachezo ne katazo se va saushaki aya. Ne ken eni yubi se va maso me sia ria ta ya tu yubi re ya no vino ko na ta ya be no va ne achinzo caridad ne kandora ni yubi che ese va na unsa sirengo yo. Esta historia viene en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Y si quieren escuchar más de la historia, en el texto que va junto con este video hay unos vínculos y puedes escuchar todo el capítulo 3 completo y también el capítulo 4 en voz de un nativo hablante del Triqui. Y ahí se explica más y también los apóstoles se metieron en problemas con las autoridades religiosas de su tiempo porque ese milagro lo hicieron en nombre de Jesús. Pero espero que les guste y pueden, o sea, reproducir ese audio o descargarlo a su dispositivo para escucharlo nuevamente después. Muchas gracias por escucharme y que Dios les bendiga, que estén bien. Hasta luego.